se ha llevado las vidas de muchas personas esta epidemia de coronavirus, y esta situación de mal suscita la pregunta por el mal. ¿Cuál es la naturaleza del mal y también cuál es la esperanza que nos queda? ¿Nos queda una esperanza o nos tenemos que conformar con esperanzas pequeñas? Podemos aspirar a esperanzas de mayor envergadura. Bien, en ese sentido, la primera parte de la intervención será ver cuál es la naturaleza del mal y después, después de averiguar más o menos qué es el mal, dar un paso hacia la esperanza, ya, más bien al final de mi intervención. Entonces, la primera consideración es preguntarse qué es el mal, cuál es la naturaleza del mal. Claro, el mal tiene un problema, que es de ese tipo de cosas que es difícil de estudiar directamente. No es como estudiar qué es el sol. El sol está ahí, basta con examinarlo. El mal está realmente presente en medio de nosotros, pero no es un tipo de cosa que podamos aferrar. ¿Por qué? Porque el mal siempre aparece vinculado con el bien. No puede existir sin el bien. Es tan malo que el pobre no da de sí ni para existir solo. Tiene que existir siempre vinculado con las cosas buenas. Está siempre como mezclado, como de algún modo pervirtiéndolas, echándolas a perder, estropeándolas. Entonces, ¿qué es el bien? Eso nos puede ayudar a entender qué es el mal, porque está claro que el mal se opone al bien. Claro, el bien es de algún modo el propósito de las cosas, es el sentido hasta cierto punto de las cosas. Entendemos lo que es una cosa, en cierto modo, cuando averiguamos hacia dónde va, cuál es su propósito, hacia dónde se inclina. Eso es, de algún modo, su bien. La razón de ser de las cosas nos la manifiesta su propio bien. Así, si intentamos preguntarnos qué es un conejo, nos ayudará a entender que el conejo pues, está inclinado hacia comer hierba, no está inclinado a cazar ratones, ¿no? El conejo tiene una naturaleza que se manifiesta en las cosas que para él son buenas, y eso es de alguna manera su razón de ser. Por eso, pues, un conejo que fuera detrás de los ratones estaría enfermo o algo le pasaría, porque de alguna manera está contradiciendo la razón de ser de las cosas. Por eso el mal, de algún modo, significa la entrada de lo antirracional, lo que se opone a la razón de ser de las cosas. Como ven, mi acercamiento es primordialmente filosófico, aunque de algún modo haré una referencia a la fe cristiana y de algún modo está todo impregnado de la fe cristiana. Fundamentalmente la idea es intentar ver a través de la inteligencia humana, pues preguntarse por las cosas. Y eso es algo que para los cristianos es muy interesante porque pensamos que es algo que nos permite dar un paso que nos aproxima a la fe. Por eso decía que el mal supone de algún modo lo antirracional, no lo irracional, porque lo irracional puede ser muy, muy bueno, ¿no? Y puede ser además muy, muy sensato, puede manifestar mucho sentido, como el conejo, ¿no? Que es bien sabio y bien distingue las hierbas que le convienen de las que no. Es irracional, pero sin embargo tiene mucho sentido. Sin embargo, el mal es algo que de algún modo se opone al sentido, es una especie de contradicción con el sentido. Y esta comparación que estoy como mostrando se entiende muy bien con un par de ejemplos. Porque, claro, esto se entiende muy bien sobre todo en el campo de lo humano, ¿no? Si, por ejemplo, una persona quisiera ir a León, como la muchacha de la foto, se planteara ir a León y cuando llega a la estación se encuentra que el tren se ha ido ya, ha pasado, esa persona encontraría como una rotura respecto de su propósito. El sentido que tenía el ir a la estación, el hacer el viaje, se le ha fracturado, se ha roto. Está claro que el mal supone como un ir en contra del propósito que uno tiene. Pero podríamos decir, bueno, eso es una cosa de los hombres, pero entre los animales no hay mal, ¿no? O entre las cosas desprovistas de inteligencia no hay mal. Bueno, pero sin embargo nos parece bastante lógico a todos que sí que podría haber cierto mal. Por ejemplo, la desaparición de una especie animal. No nos parece que sea bueno que desaparezca una especie animal. Es un mal, porque nos parece que es un bien, una riqueza, algo realmente bueno, la presencia de los seres
vivos en la Tierra, de cada una de las especies. Bien, entonces lo que yo quisiera es como abundar en esta idea, ¿no? De alguna manera el bien está ahí en las cosas, es algo que encontramos, es el sentido que encontramos en el mundo. Y diría yo que nos encontramos, porque si fuera solamente algo que nosotros le damos, como la persona que decide ir a León, podría haber decidido ir a Sevilla, si fuera solamente algo que nosotros, el sentido que nosotros le damos, entonces sería muy fácil eliminar el mal, porque entonces bastaría con cambiar la forma de ver las cosas, cambiar el interés de nuestros propósitos. Si sencillamente fuéramos nosotros el origen de todo mal y de todo bien, porque fuéramos nosotros los que decidimos qué es interesante y qué no, sería bien fácil decir que bien, pues el mal no existe, el mal es solamente que la gente quiere cosas que no puede conseguir, pero sí. Si quisiera otro tipo de cosas, sería todo mucho más fácil. Esto me parece que entra muy bien en relación con la forma de pensar de una escuela filosófica de la antigüedad, los estoicos. Aquí está Zenón de Citio, el fundador de la escuela. Los estoicos, suelo decir yo, que son los inventores de la autoayuda, ¿no? Porque tratan de ayudar a la gente a librarse de sus sufrimientos, del dolor, a través de, bueno, un cambio de perspectiva, dándose cuenta de que en el fondo la gente sencillamente sufre porque tiene muchas aspiraciones. Espera que bajen los impuestos, espera que el tren salga a tiempo de la estación, espera que no le roben por la calle, espera que tu marido o tu mujer te sea fiel, claro, pero ninguna de esas cosas dependen de nosotros. Para ellos la felicidad está en nuestra mano, está al alcance, porque la felicidad es algo que depende de nosotros, porque solamente basta para ser feliz el ser buena persona, basta con tener la virtud, decían ellos. Y entonces eso es suficiente para ser feliz. La gente no es feliz porque sencillamente no sabe qué es el verdadero bien. El verdadero bien es es el ser buenos, y todas las demás cosas no son buenas. Claro, esto es muy interesante porque de alguna manera mete el dedo en la llaga de un descubrimiento interesante de la antigüedad, pero por otra parte no es suficiente, porque no está entendiendo suficientemente el bien de una manera adecuada. Esto lo notamos muy bien si nos fijamos en la diferencia de males que hay en la vida. Hay males que son mayores y otros que son menores. No todos los males son iguales. Por ejemplo, hay males de segunda categoría. Por poner un ejemplo, bueno, pues la pizza con piña. Para mí la pizza con piña es un mal, es una cosa que está mal, que es un atropello culinario, pero bien, es un mal que se puede tolerar. Tampoco es preciso meter en la cárcel a quien perpetra semejante cosa. No es comparable, por ejemplo, con un dolor de muelas o, sí, por ejemplo, una enfermedad incurable. Ciertamente hay males de mayor categoría y de menor categoría. Y además, no todo mal es de la misma índole. Y eso se nota muy bien, por ejemplo, en el caso de la epidemia que hemos vivido del coronavirus. La misma epidemia nos permite darnos cuenta de que no es lo mismo el mal que sufrimos que el mal que hacemos. Claro, no es lo mismo padecer una enfermedad que, encontrándome una persona que está enferma, desatenderla y no cuidarla. O incluso peor, provocar yo una enfermedad. Imagínate que uno inoculara algún tipo de enfermedad, de veneno en una persona, y eso provocase un daño a esa persona. Por eso la visión clásica del mal ha distinguido entre dos tipos de males, porque, claro, todos los males no son iguales. Habría un mal físico, un mal que se puede llamar físico en cuanto natural, un mal que sería análogo a la enfermedad, al dolor de muelas, a que las cosas físicamente pues les falta algo o tienen algo que las destruye, que las daña, y eso le puede pasar también a un animal, por ejemplo, con la enfermedad. El ser humano, en cuanto animal, también puede sufrir. Ese mal natural también se le llamaba tradicionalmente mal de pena. Pero ese mal que se sufre no es lo mismo que el mal que se hace, que es el mal en sentido fuerte, el mal más duro, porque es el mal que uno pone en el mundo. El otro mal a lo mejor te viene, pero este mal, el mal ético, el mal que nosotros provocamos, el mal que nosotros ponemos en el mundo, es un mal que no tendríamos por qué haber puesto. Nosotros somos libres, podríamos
Podemos hacer el mal o podemos no hacerlo. Y sin embargo, lo provocamos. Por eso, esta distinción, de algún modo, se pone en el punto de vista de la persona que actúa, que decide qué hacer con su vida. Y es el punto de vista ético del ser humano, que es el director de su propia vida y que tiene que decidir hacia dónde la conduce. Y ciertamente habrá bienes y males que nos vengan, esos serían bienes y males naturales, pero estaría un bien y un mal ético, que es el mal y el bien que decidimos poner nosotros en el mundo. Esto hace que sea de una diferencia muy grande entre los dos tipos de males y de bienes. Por eso, los estoicos, que yo creo que meten un poco la pata, sin embargo, se remiten en último término a la gran sabiduría del grandísimo Sócrates. Sócrates, que es prácticamente uno de los fundadores de la filosofía, en uno de sus discursos más famosos, en su apología, cuando estaba defendiéndose del tribunal que le estaba condenando injustamente a beber la cicuta por las intrigas y las envidias de algunos, este señor dijo una frase muy famosa que muchas veces ha repetido: es preferible sufrir una injusticia antes que cometerla. Esta es la gran idea que motivaba a Sócrates, porque merecía más la pena el sufrir el asesinato injusto que él iba a sufrir antes que ser tan malvado como aquellos que estaban a punto de llevarlos a la condena. En este sentido está diciendo Sócrates: ¿cuál mal es más malo? ¿Quién está aquí padeciendo el peor mal? ¿El que va a morir, que soy yo, o ese señor que está decidiendo acabar con mi vida de una manera que contradice a la dignidad humana, que contradice a lo que él mismo está llamado a ser? Está como arruinando su propia vida. En ese sentido, claro, el mal ético está mostrando que también el ser humano tiene como un sentido, ¿no? El mal físico supone un cierto contrasentido y supone como la ruina de las cosas, pero el mal ético supone el contrasentido total y la ruina de un ser humano. Claro, por eso se nota muy claro en el sentido de cada cosa. ¿Cuál es el sentido de la vida del caballo? Pues el caballo está hecho para correr, el caballo tiene que comer, tiene que hacer una serie de cosas, tiene que reproducirse. Si no come bien o no corre bien o no está sano, pues el caballo pues está mal, su vida está frustrada. Sin embargo, nosotros jamás diríamos que un ser humano se vuelve un mal ser humano, una mala persona, solamente por el hecho de ser feo o de ser débil o de estar viejo, de tener mala suerte, de tener pocos amigos, tener poco dinero, de ser demasiado lento. Ninguna de esas cosas nos vuelven malos seres humanos, malas personas. ¿Qué es lo que nos vuelve malas personas? Las decisiones que nosotros hacemos, el mal que nosotros ponemos en el mundo, el mal verdaderamente ético, del cual somos libres. Bueno, me van a perdonar que tengo que enchufar el cable. No me he dado cuenta, no tengo la batería. Bueno, el asunto es que nuestra libertad es la que provoca cierto bien y cierto mal, pero eso no significa que la libertad sea una pura creadora del bien y del mal. La libertad, de algún modo, se encuentra con el bien y se encuentra con el mal. ¿Por qué? Porque nosotros somos ciertamente como los intérpretes de una melodía, podríamos entender así la vida humana, como si fuéramos los intérpretes que estamos tocando una melodía, pero además somos los que hemos compuesto esa melodía, no somos unos meros intérpretes de una partitura ya escrita, somos los autores de esa partitura. Pero no es una partitura que nosotros inventamos, no somos como un Orfeo que inventa la música y se pone a tocar, sino que venimos a este mundo en un mundo, por así decir, ya musical, donde está siendo interpretada una sinfonía, está siendo interpretada una sinfonía del bien, de una cantidad de cosas buenas que nos rodean, nos encontramos con ellas, encontramos como un torrente de bondad al cual nosotros nos sumamos. Por eso el bien es algo que nos encontramos, no es un puro invento, es un sentido que de algún modo encontramos. Por eso el hombre no se lo puede entender como un puro creador del sentido de las cosas, del bien de las cosas, sino más bien uno que descubre un bien. Y por eso tenemos que afirmar que sí que puede existir un mal natural y que sí puede existir un bien natural, porque si no, el bien ético y el mal ético
también quedarían frustrados como tales. Para ser auténtico bien ético y mal ético, es preciso que el mal natural exista. ¿Por qué? Porque ¿cómo podría decir que es malo asesinar injustamente a alguien? Bueno, asesinar es siempre injusto. Asesinar a una persona si la muerte no fuera un mal. Ciertamente, Sócrates reconoce, es peor asesinar que morir injustamente, pero si morir no fuera un mal, no podría ser un mal también el asesinar. Bien, pues nosotros encontramos una serie de bienes humanos que encontramos y que nos topamos, empezando por nuestro propio cuerpo, empezando por las personas que nos rodean, las personas que han hecho cosas por nosotros, los que han mantenido la sociedad hasta el día de hoy, los que a lo mejor han muerto para defenderla, en fin, eso es algo que nos encontramos, son bienes con los cuales nos encontramos y nos sumamos. Bien, pues una vez que hemos hecho como una especie de recorrido que podríamos decir inductivo para ver, bueno, qué tipo de cosas son buenas y qué tipo de cosas son malas, podemos ahora considerar cuál es la naturaleza del mal, en qué consiste el mal. Ya se sabe que tradicionalmente había una definición del mal que se suele definir como privación. Es una definición que propuso San Agustín en las Confesiones, el mal como privación del bien. He puesto una imagen de San Agustín tomada del entierro del conde Orgaz, y junto a él está Santo Tomás de Aquino, representado por nuestro Velázquez, que de algún modo retoma la definición de Agustín y la hace en clásica. Bien, esta definición, que yo creo que es válida, merece ser bien entendida, porque a veces nos dejamos llevar un poco por la primera impresión. Sin embargo, las grandes ideas de la tradición, sobre todo las que han recibido tanta acogida por tanta gente, no puede ser que sean tan estúpidas como nos puede parecer a nosotros, sino que quizá deberíamos pensarlas más despacio. Y es que si lo pensamos a primera vista, bueno, si el mal es privación de bien, entonces el mal no existe, ¿no? El mal sería una especie de negación, una especie de falta de ser, como si fuera una especie de no ser que está en medio del mundo. Sin embargo, eso no puede ser así. El mal es algo real, es algo que encontramos en nuestra vida. El mal es algo que auténticamente está afectando a nuestra existencia, no es un puro no ser. Más bien, habría que entender el mal como, justamente, no como una pura negación, sino como una privación. Es algo que le falta al bien, en el sentido en que no tiene el bien que le conviene. Lo primero que se quiere decir con esto es que el mal no es comparable al bien. No hay una especie de cosa que es el mal que está frente al bien. Estarían las cosas buenas y luego habría una serie de cosas que fueran puramente malas, como algunos han llegado a pensar, por ejemplo, las moscas o los escorpiones podrían ser animales puramente malos. No, porque para la mentalidad cristiana todas las cosas han sido creadas por Dios. Y además es una tesis que puede argumentarse desde el punto de vista filosófico. Todas las cosas son buenas, ¿sí? Y eso significa que también el diablo es bueno, es una cosa buena, es un ángel creado por Dios. Incluso la pizza con piña tiene una cierta entidad y eso le hace perfecto. Sobre todo si separáramos la piña de la pizza, sería mucho mejor. Bien, perdón por las bromas, ¿no? Porque yo creo que es bueno el humor, ¿no? Porque si dice Romanos que la esperanza nos mantiene alegres, yo creo que el humor nos mantiene despiertos y es algo que nos permite permanecer atentos y en vela para poder mantener la inteligencia despierta para poder seguir pensando en estas cosas tan abstractas. Claro, el problema del mal es que nos cuesta siempre contemplarlo, ¿no? El mal es una especie de disconveniencia dentro del bien. No es una pura negación, es verdad que a veces sí es una negación. Por ejemplo, se muere el perro, pues deja de haber perro. Y es una negación del perro. Pero para empezar no es un puro vacío, no deja un vacío la ausencia del perro. Queda un cadáver. Y si en lugar de ser un perro se hubiera muerto otro animal, a lo mejor nos lo podríamos comer. No sería tan malo, ¿no? No sería puro mal. Esto es un indicio de que el mal está vinculado con el bien. Y se nota todavía más claro si nos fijamos en cómo el mal estropea los bienes. Si el mal fuera pura negación, entonces quizá cuanto menos entidad tuviera una cosa,
también habría más mal. Y sin embargo, sucede todo lo contrario. Por ejemplo, pensemos en dos personas. Una persona que solamente sabe conducir y una persona que además de conducir sabe medicina, es médico. Claro, una persona que sabe conducir, si se vuelve mala, puede hacer mucho mal, puede atropellar a la gente, tiene una serie de posibilidades que le da esa perfección, ese bien que atesora en su vida, que es la ciencia o la técnica de conducir. Sin embargo, la persona que además de ser conductor es también médico, tiene una posibilidad mucho más grande de mal, porque no solamente puede ir atropellando por ahí, sino incluso más civilmente puede administrar algún tipo de medicamento que acabe con la vida de una persona y puede volverse mucho más malo que una persona que solamente tiene una destreza superficial. Por eso se decía clásicamente que la corrupción de las cosas mejores es lo peor que puede suceder. Por eso el diablo es tan malo, no porque sea puramente vacío, sino precisamente por la riqueza que tiene un ángel, ¿no? Para la teología cristiana. El diablo puede ser especialmente malo precisamente por lo bueno que es decir, por lo perfecto, por la cantidad de cosas convenientes que tiene. Por eso otra manera de entender el mal es entenderlo como desorden. Claro, la privación no es solamente pura nada, puro vacío, es más bien una especie de desorden. Es una serie de bienes, pero que están vinculados entre sí de una manera como inconveniente. Claro, porque el bien está vinculado con una especie de relación, una relación. Sí, esto es una tesis que a veces resulta como escandalosa, pero el bien es bastante relativo. Porque, claro, el bien es bueno para algo. Esto no quiere decir que sea relativo, que mentir para ti pueda ser bueno y para mí sea malo. Claro, el mentir es malo para todo ser humano. Pero, sin embargo, fijémonos, el bien es algo relativo en el sentido de que, por ejemplo, para el conejo que he mencionado yo antes, es bueno la hierba. Sin embargo, para el león es buena la carne. La bondad es bondad en relación con algo, igual que para un animal es buena la salud, pero no lo es para un ladrillo, que no puede tener ese tipo de bondad, ese tipo de perfección. Por eso, el mal no es sencillamente un puro vacío, sino más bien una presencia de ser, una presencia de realidades, una presencia de cosas buenas, de cosas perfectas, pero combinadas de tal manera que su resultado acaba siendo una perversión, sobre todo para el interesado principal, respecto del cual decimos que es malo. Pues, por eso decimos, pues para eso, un animal que tiene la enfermedad, es decir, que tiene a lo mejor una cantidad excesiva de glóbulos rojos, una cantidad ínfima de glóbulos rojos. La cantidad como tal no es ni buena ni mala, ¿no? Es sencillamente algo que se vuelve malo en relación con el sujeto, que es el que lo padece. Bien, por eso podríamos dar un último paso, ahora ya que hemos reflexionado sobre un poco la naturaleza, la índole, qué tipo de cosa es el mal, para dar el paso de cómo el mal se enfrenta a nuestra propia libertad. El mal está ante nosotros como una especie de problema, por así decir. Cuando digo problema, no quiero decir pues, que sea algo meramente resoluble, porque no siempre se puede resolver. Ese es el problema que tenemos con el mal, precisamente. Por eso a veces el mal supera la característica de problema y, como dicen algunos filósofos, se convierte en un misterio, porque hay males que son totalmente inevitables. Claro, los males más pequeños se pueden arreglar. Es cuestión de encontrar el modo de remediarlo. Por eso existen cosas como la medicina o, en fin, el que estudia estructuras puede reparar el puente en mal estado. Son males que tienen cierto remedio. Pero hay algunos males que no tienen remedio. Claro, y en realidad lo más interesante sería poderlos remediar. Nosotros, como filósofos, todo hombre está llamado a ser filósofo, porque todo hombre está llamado a entender el mundo en el que se encuentra. Todos tendemos a preguntarnos por qué y qué son las cosas y por qué están ahí. Pero en algunas cuestiones lo más interesante es no entenderlo, sino sobre todo hacerlo, ¿no? Como en este caso, librarnos, deshacerlo, el mal, en la medida de lo posible. Es algo parecido a lo que dice Aristóteles
respecto del bien. Lo más interesante no es saber qué es la justicia, lo más interesante es ser justos. Eso es el sentido de la ética. Bien, pues con el mal nos pasa algo parecido. El problema del mal es un problema que habría que remediar, pero el problema nuestro es que no siempre podemos remediarlo. El mal a veces se convierte en algo irremediable. Y entonces, ¿qué nos pasa? Pues que intentamos negar el problema, como decían los estoicos. No, hombre, no. Un cáncer de huesos, pues no es para tanto, ¿no? Un dolor de muelas no es verdaderamente importante. Lo importante es que tú seas bueno. Bien, pero me duele mucho. Es algo real. O es que tu manera de responder es un poco como la de la zorra con las uvas. Yo por si acaso lo recuerdo, ¿no? Aquella zorra que miraba las uvas con ansiedad de atraparlas, intenta saltar, no lo consigue y al final, después de muchos intentos, se va de allí diciéndose a sí misma que no le interesaban las uvas porque no estaban maduras. Así es como nos engañamos los seres humanos tantas veces. Cuando no conseguimos remediar un problema, pues decimos que no hay tal problema, pero el problema sigue estando ahí y nos vuelve a golpear en la cara. Y el mal es ciertamente un problema tan irresoluble que a veces se vuelve un verdadero misterio. Y sin embargo, pues una y otra vez sigue habiendo voces de profetas que intentan librarnos del mal por esta vía, de intentarnos hacer ver que el mal no es tan malo. Y este tipo de discurso es el que hoy en día estamos acostumbrados a oír cuando nos empiezan a explicar que la palabra crisis en chino se escribe con unos caracteres que significan a la vez peligro y oportunidad, no solamente peligro. Claro, es cierto que el mal no es puramente malo y que puede tener su lado bueno. Es cierto que es bueno para los seres humanos desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista moral el enfrentarse con dificultades, enfrentarse con cosas malas y superarlas y poder crecerse a raíz de las dificultades. Pero esta fascinación que hoy tenemos por la resiliencia, la autosuperación, no debe ahogar ese grito que está en nuestro corazón ante males que son irremediables. Entre ellos, el más destacado de todos es la muerte. Es un mal que no podemos remediar, aunque ya hay gente que quiere ponerle remedio y tiene esperanzas de poderlo conseguir, como intenta remediar todos los problemas técnicos. Es un problema técnico que se conseguirá resolver. Como de momento sigue siendo un misterio que no se puede resolver, creo que merece la pena el pararnos a ver a la muerte todavía como un misterio. Porque ahora, por ejemplo, hemos perdido a miles de nuestros compatriotas solo por pensar en nuestro país y por mucho que veamos el lado bueno de las cosas y de la crisis y de la epidemia, eso no va a remediar que esas personas ya no puedan vivir. Sencillamente ellas no pueden ver el lado positivo de todos estos acontecimientos, porque sencillamente ellos no han pasado de estos acontecimientos, se han quedado por el camino. Y eso es algo que no nos puede pasar desapercibido y es un sufrimiento que tenemos delante. Por eso, cuando tenemos sufrimientos tan grandes, ciertamente necesitamos unas esperanzas que sean grandes esperanzas. No vale una pequeña esperanza. La esperanza de que, bueno, repararán el tren y podré llegar finalmente a León es una pequeña esperanza. O, bueno, no es para tanto ir a León, buscaré otro destino. Bien, son pequeñas esperanzas que también podemos renunciar a ellas. Pero aquí necesitamos una gran esperanza. Una esperanza que, de algún modo, sea capaz de recobrar el sentido para toda nuestra vida. Y por lo tanto necesitamos un sentido fuerte, un sentido que sea capaz de resistir a un mal tan fuerte y tan poderoso como el que nos encontramos a lo largo de nuestro caminar. Por eso, ante el mal, es casi inevitable que se piense en un Dios personal, un Dios que vela por nosotros, y esta idea es algo que nos reconforta, debería reconfortarnos, porque de algún modo consideramos que un Dios infinito, mucho más grande de lo que podemos imaginar, podría remediar incluso esos males que nosotros no podemos remediar. Un creador quizá podría. Sin embargo, esta idea del creador todopoderoso que podría remediar el mal, a la vez puede ser amarga, porque ante la presencia terrible del mal, que sigue insistiendo y sigue golpeándonos, podríamos decir, bueno, si este Dios todopoderoso puede remediar el mal, ¿por qué no lo arregla ya y no nos libra de este mal ahora, en este preciso momento? A este propósito quisiera yo citar la idea de un
un personaje que no es precisamente un famoso filósofo, sino un señor más popular, Stephen Fry, que a lo mejor le han visto ustedes en alguna película, que en el 2017 fue entrevistado por un periodista que le preguntaba qué le diría a Dios si se lo encontrara ahora mismo. Y entonces Fry respondió, mira, ¿sabes lo que le diría? Le diría, pero niños con cáncer de hueso, ¿pero de qué va esto? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a crear un mundo en el cual existe tanta desdicha no provocada por nosotros? No sigo leyendo las palabras de Fray porque son un poco blasfemas, pero no son menos blasfemas que las palabras que me venían a la memoria, que ponía Shakespeare en boca de uno de sus personajes, que decía, la vida es como un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y furia que no significa nada. Claro, encontramos el mal que golpea y que golpea como un vacío sin sentido alguno, cuando encontramos sobre todo un mal que no podemos explicar de una manera razonable, porque podríamos explicarlo cuando decimos, bien, hay personas que son malvadas y esas provocan sufrimiento en otras personas. Bueno, pues sería cuestión de conseguir que las personas fueran mejores y así acabaríamos con el mal en el mundo. Y además es coherente con el cristianismo, que dice que ha puesto al hombre en manos de su libre albedrío. Dios no puede inspirar cosas malas, solamente buenas. Otra manera de explicarlo sería decir que, bueno, es que hay unas leyes, hay una serie de leyes naturales, pero claro, esas leyes naturales las ha creado Dios. Eso es algo que parece repugnante para un personaje como Fray. ¿Cómo podría Dios crear un mundo en el cual las leyes naturales acaban provocando con el paso del tiempo que los niños sufran, esos niños que todavía no han cometido ninguna maldad en su vida? Claro, los cristianos pensamos en la idea del pecado original, pero tampoco el pecado original es un pecado libremente cometido por el niño. Es difícil pensar que el niño deba ser castigado con un sufrimiento terrible. Esta misma idea es una que atormentaba a Dostoyevsky, que pone en boca de Iván Karamazov en la famosa novela el sufrimiento de los niños como algo que le rompía las entrañas, algo que le parecía que Dios no era del todo justo. Bien, pues como contrapunto a estas ideas que he sacado del arte de un personaje famoso, quisiera referirme a una novela que ha recobrado fama en los últimos meses a propósito de la propia epidemia, que es La peste de Camus, donde el famoso novelista francés, bueno, no es francés, pero bueno, francófono, habla precisamente de una epidemia y en medio de esa epidemia nos retrata la muerte lenta y dolorosa de un niño. Y delante del niño que está muriendo aparecen todos los personajes del libro principales y entre ellos está un sacerdote jesuita que está volcado al cuidado de los enfermos, Panelú, que se pone de rodillas delante del niño y suplica dolorosamente a Dios, al niño, por el niño para que deje de sufrir. Y le pide que viva, pero el niño se muere. Bien, para ilustrar este desgarro, pongo una acuarela poco conocida de nuestro Goya, donde aparece la muerte de un niño. Bien, el sufrimiento de un niño es algo como que descoloca a este personaje, a ese sacerdote de la novela de Camus, que había predicado un sermón al principio de la novela donde establece las ideas más o menos estándares sobre el sentido del mal en el mundo y que después de la muerte del niño, conmocionado, pronuncia un nuevo sermón donde de alguna manera revisa todo lo que él ha dicho y en ese sermón llega a decir que, cito, no hay nada sobre la tierra más importante que el sufrimiento de un niño. Nada más importante que el horror que ese sufrimiento nos causa, ni que las razones que procuraremos encontrarle. ¿Quién podría afirmar que una eternidad de dicha puede compensar un instante de dolor humano? Fin de la cita. Bien, nosotros no sabemos cuán grande sería una eternidad de dicha y no estamos en condiciones de comparar, pero bueno, ese sacerdote se lanza a la piscina diciendo que, bueno, a lo mejor es que es algo tan enorme que nos parece tan incomprensible que esto pudiera ser compensado siquiera por el cielo, es algo tan terrible la muerte con el sufrimiento de un niño que nos hace como nos descoloca todos los pilares sobre los cuales asentamos nuestra fe.
Y sin embargo, el sacerdote continúa en su sermón diciendo que es el momento, ante tanto dolor, de decidir entre el todo o nada. O aceptamos a Dios con todo este mundo que Él nos ha dado, en el cual encontramos cosas que son, a veces nos resultan horripilantes, o entonces estamos obligados a dejar a Dios por completo. Y dice él, y bueno, ¿cómo podríamos soportar el volvernos ateos, el dejar a Dios fuera? Esta es la apuesta que hace Panelú, porque es verdad que hay males que se podrían aceptar, y de hecho incluso los consideramos heroicos. Podemos pensar que gracias a Guzmán el Bueno se salva Cádiz, gracias a la mutilación libramos a la persona que tiene gangrena de la muerte. Son males, pero se pueden soportar por un bien mayor. Sin embargo, ¿qué bien se puede sacar del sufrimiento de un niño? Bueno, ese es el mundo que nos encontramos, donde hay cosas que de algún modo rompen por completo todo el sentido que podamos encontrar en el mal. Y sin embargo, hay que como abrazar a Dios. Por eso, de algún modo, habría que dar un paso más allá. Aunque la existencia del mal en el mundo siempre ha sido presentada como una especie de refutación de la existencia de Dios, habría que preguntarse más bien al revés. Si podríamos vivir en un mundo en el que, en este mundo que realmente tiene mal, de hecho, en este mundo no hubiera Dios. O si acaso este mundo, que ciertamente tiene mal, pudiera existir sin que estuviera Dios en medio de él. Y este es un poco el salto que han dado los cristianos. Es verdad que la filosofía da ciertas explicaciones, tiene cierto sentido algunas cosas, pero de algún modo la filosofía se queda muda ante determinados grados terribles de mal. Por eso, de algún modo, nos pone en la antesala de la fe, nos obliga de algún modo a tomar partido delante de la fe, delante en particular de Jesucristo. Claro, los cristianos tenemos una nueva mirada al mal, porque nosotros tenemos delante de los ojos a un Dios crucificado. Esto es una idea verdaderamente poderosa. O sea, todo un Dios sufriendo una muerte atroz. Durante siglos, delante de un crucifijo, como este hermosísimo del Greco que tenemos en la pantalla, se han puesto de rodillas generaciones de personas que han afrontado la muerte de un hijo, la muerte de un padre, la muerte de un hermano, su propia humillación, persecuciones, injusticias de todo calibre, mirando en ese Dios crucificado al inocente por antonomasia. Claro, nosotros a veces nos consideramos culpables. El buen ladrón mirando a Cristo decía, bien, yo sí soy culpable. Yo, si acaso, podría sentirme culpable de alguna manera merecedor del sufrimiento. Pero ante el dolor que encontramos a veces en el mundo, un dolor que nos gustaría eliminar, además los cristianos han luchado por eliminar, formando hospitales, ocupándose de los pobres. Bien, ante ese dolor, de algún modo encontramos un abandono, porque este Cristo, además del Greco que tenemos delante, en lugar de maldecir a Dios, es un hombre, es Dios, pero es un hombre. El hombre Jesús, en lugar de maldecir a Dios, acepta al Padre, se entrega a Dios. Es todo lo contrario de Job, que protesta. Job se considera inocente y, por lo tanto, pide explicaciones a Dios. ¿Cómo es que yo sufro? Yo que no he cometido ninguna culpa. Sin embargo, Job enmudece cuando es Dios mismo quien se dirige a él y le hace ver que él no es quien para poder estar en condiciones de juzgar a Dios. Claro, la respuesta del Dios crucificado, del Dios inocente que nos mira desde la cruz, no es una respuesta que nos haga ya completamente satisfactorio, comprensible el sufrimiento, sino que más bien nos deja como desarmados. Nos hace ver que Dios no puede ser ese Dios tirano que finge el ateo, como en estas representaciones que hemos visto, ese Dios tiránico, caprichoso, que aplasta a los seres humanos como si fueran hormigas, sino que Él mismo toma el mal sobre sí y lo lleva con un terrible sufrimiento sobre sí. Y claro, el Dios crucificado es el inocente por antonomasia. Aquí quisiera acabar con esta imagen de nuestro Murillo. Es una imagen
bueno, pues que se repite en el mundo hispánico del niño Jesús dormidito sobre la cruz. Claro, el que muere en la cruz no es menos inocente que el niño que nace en Belén y sin embargo toma la cruz libremente sobre sí. Bueno, pues la cruz es para los cristianos el remedio, no es la explicación de todo satisfactoria, ya nuestra inteligencia se queda tranquila, sino sobre todo es el remedio para el mal. Es un libre sufrimiento del inocente que se ha convertido en la palanca de Arquímedes con la que Dios ha querido cambiar el curso de la historia, poniendo un remedio de modo incomprensible y eterno al mal del mundo. Gracias por su paciencia. Bueno, ha habido una serie de preguntas que voy a leer para todos y quizá ya, David, pues eliges cómo contestarlas porque quizá puedes combinarlas, alguna quizás la misma, ¿no? Y bueno, en todo caso, como yo ya no voy a aparecer, darles las gracias por su atención, decirles que todavía celebraremos 2 conferencias más en septiembre, una a cargo de la Facultad de Literatura Cristiana, ya se les anunciará, ¿no? Y luego una conferencia de clausura que también se les anunciará, que estamos pensando dedicarla al tema de la universidad del siglo XXI, ¿no? A la idea de la universidad, que es una cuestión, creemos, candente, pero ya en todo caso les llegará el anuncio. La primera pregunta se ha hecho muy tempranamente y entonces era un poco insistir en la distinción entre mal físico y mal de culpa, mal moral, ¿no? Quizá aclararlo algo más. La segunda, luego ha habido una pregunta que es habitual, claro, que es si se puede considerar al hombre como realmente malo. Bueno, esta sería la pregunta, ¿no? Si realmente el hombre es realmente malo. Y luego hay una pregunta de una persona que te saluda, Jesús Zamora, que dice ¿cómo es compatible la justicia de Dios con la injusticia del mundo? Es un poco la última parte de tu conferencia, ¿no? Es la pregunta clave, la pregunta de la teodicea, ¿no? Que tanto ha dado que pensar, ¿no? Otra pregunta dice, ¿qué interés tiene en nuestros días la doctrina del quietismo? Me imagino que se está refiriendo a del teólogo español del siglo XVII, pero bueno, en general una doctrina que viene a decir, yo creo que ha surgido a raíz de lo de los estoicos, ¿no? Que la solución vendría, pues como también postula Schopenhauer, quizá por una suspensión de la voluntad, ¿no? Suspensión del deseo en última instancia, ¿no? Y quizá esa sería la manera de evitar el mal, ¿no? ¿Y qué relación se puede establecer entre el quietismo y la filosofía de Parménides, ¿no? Alberto Piñero dice el mal es muchas veces un misterio y es incomprensible y se refiere en concreto al terrorismo, en este caso al terrorismo de ETA. ¿Cómo se puede comprender esto, no? ¿Cómo soportar el mal en un mundo creado por un Dios bueno, ¿no? Esto es un poco la cuestión, ¿no? Y Ángel dice, no me ha quedado claro, pues es lo mismo, la cuestión del bien natural y del mal natural. Bueno, estas son las preguntas que hay, entonces tú las respondes como creas conveniente. Sí, la idea del bien natural y del bien ético que hemos mencionado al principio y han salido dos preguntas, o sea, la idea es que, bueno, no quiere decir natural por la naturaleza en el sentido de bucólica, quiere decir el bien como lo que las cosas realmente tienen, ¿no? Bueno, pues el que, por ejemplo, que mis geranios estén enfermos, estén pochos, pues eso es malo porque los geranios pues tienen que estar lozanos. Bien, eso no quiere decir que sea que sea un pecado, ¿no? O sea, el mal de ético es lo que llamaríamos los cristianos el pecado, ¿no? Es la culpa, es lo que una libertad decide poner en el mundo. Lo otro es sencillamente pues, que hay cosas bueno, que están mal, que podrían estar mejor, pero que hay algún tipo de
de imperfección, de impureza, que nos podrían hablar de, que nos hace hablar de mal. Pues es un mal coche, pues que está estropeado, son males, pero no son culpa. La culpa es cuando yo decido hacer algo. No tengo, a veces produzco un mal físico. Por eso decía que el mal físico tiene que ser auténtico mal y el bien físico tiene que ser auténtico bien. Porque claro, si yo te mato, estoy provocando un mal físico. La muerte es un mal físico, ¿no? Pero el querer la muerte de uno es un mal ético. Soy yo el que decido que tú te mueras, ¿sí? Y eso es algo que yo soy el que pone en el mundo. A veces no necesariamente, porque por ejemplo la envidia no estoy provocando nada, pero es un verdadero mal para mí, porque estoy orientando mal mi vida. Entonces estoy tan mal como hombre como el geranio está mal como geranio. Bueno, fundamentalmente decía que lo de mal ético y físico es sobre todo para el que actúa. Bien, luego, claro, los problemas principales que se plantean, claro, Dios y el mal, ¿cómo es justamente lo que he planteado? Ciertamente, el mal es uno de los puntos que se ha argumentado muchas veces como una prueba de que o Dios no existe o si existe no es providente, está en otro mundo, como pensaban los epicúreos, o pensaban que los dioses eran como marcianos, ¿no? Que vivían en otro mundo y total no les importaba. Bien, viene a ser como si no existiera Dios. Bien, todo ese tipo de argumentos es lo que intentamos como romper aquí. Hay algunos filósofos del siglo XX que han dicho todo lo contrario, el mal es una prueba de que Dios existe, porque nos hace reclamar un sentido que solamente Dios puede explicar. El resto del universo podríamos explicarlo por causas naturales, pero el mal, sobre todo el mal humano fuerte, no solo que el geranio esté enfermo, sino pues eso, que una persona sufre una injusticia sin habérselo merecido. A lo mejor no es del todo buena, pero esa injusticia en concreto no se la merece. Bien, hay una especie de distorsión que nos parece tan destructiva del orden del universo que, bueno, igual que un científico cuando no le salen las cuentas dice, bueno, pues entonces tenemos que imaginar que hay otra, tiene que haber otra fuerza más o tiene que haber otro nuevo tipo de partícula, aunque yo no la vea, pero tiene que estar ahí porque si no nos explica este fenómeno. Pues igual hacemos en filosofía. Cuando encontramos una cosa, tenemos que suponer una causa proporcionada para esa cosa. Entonces, la única causa que podría remediar el mal de una manera satisfactoria sería Dios. Bien, de todos modos, pues esto es una cosa para seguir profundizando, ¿no? y explorar, porque hay realmente todo un mundo. Yo en particular no quisiera irme antes de recomendar en particular, hablando del mal y la esperanza, la carta que creo que es encíclica de Benedicto XVI sobre la esperanza, se llama Salvados en la Esperanza, donde además hace una reflexión que es bastante filosófica sobre esta angustia del hombre ante el mal, que precisamente cree que la manera de remediarlo es hacer un mundo sin Dios. Ya que Dios es injusto, vamos a hacer nosotros el mundo justo. Pero claro, la solución no suele acomodarse, porque luego ha resultado que varios gobiernos ateos han resultado ser bastante más injustos que lo que parece que estaba Dios siendo hasta el momento. Bien, luego el quietismo es una cuestión que a mí me interesa mucho porque yo diría que hay una cierta tendencia en el mundo católico a un cierto quietismo, ¿no? Bueno, hay un quietismo que sería el del estoicismo, el puro resignarse a los acontecimientos, es lo que se solía llamar el argumento del perezoso. Como total, me voy a morir, ¿no? Pues si me voy a morir mañana está predestinado. Entonces, da igual que vaya al médico o no vaya al médico, porque si me voy a morir o no me voy a morir, eso ya está predestinado. Bien, es un argumento muy barato, porque a lo mejor está predestinado, aunque fuera verdad que estuviera predestinado que mañana voy a sobrevivir, podría sobrevivir precisamente contando en que hoy iba a ver al médico. Entonces tengo que ir al médico para curarme. Bien, a mí me parece que no es satisfactorio, pero sobre todo en el mundo cristiano, nosotros decimos, bueno, pues si Dios lo hace todo, pues yo no tengo que hacer nada. Bien, pero es que lo que hace Dios es justamente, hace que nosotros hagamos. Dios hace que nos esforcemos, hace que decidamos, hace que nos entreguemos. No es que la experiencia de la gracia sea una especie de facilidad de dejarse llevar por la vida sin esfuerzo. Todo lo contrario. La gracia es la que nos permite esforzarnos. Sin la gracia no hay esfuerzo que valga. No podremos esforzarnos, claro, fuera del tiesto, ¿no? Pero
el esfuerzo del cristiano, que no está mal esforzarse, a veces hace falta, es un esfuerzo propiciado, promovido por la propia gracia. Víctor, no sé si me dejo alguna cosa importante de responder, es que son tantas, no he tomado nota. Bueno, ha habido otra pregunta ahora últimamente, yo creo que es interesante, ¿no? Porque claro, siempre cabría pensar ¿y por qué hay un mal natural? ¿No? Porque el mal ético somos nosotros responsables, ¿no? Si hay hambre en el mundo, pudiendo no haberlo, es culpa nuestra, ¿no? Es un mal de culpa, ¿no? Entonces ha habido una pregunta de Chelo, un poco que si todas las desgracias, todos los males en última instancia vienen de la libertad del hombre. Claro, aquí hay un tema clave que es el tema del pecado original en la teología cristiana, y bueno, y que es un problema para el mundo de hoy y para siempre, ¿no? Esta pregunta se te hace también, ¿no? Y hay todavía otra ya que quizá que acaba de surgir. Bueno, antes también se hablaba de si Dios castiga, ¿no? Un poco relacionado con esto, ¿no? La culpa parece que propicia la idea de un Dios castigador, ¿no? Aunque lleva quizá otros problemas, ¿no? Y ahora hay otra pregunta de Verónica. Dice, no considero que el mal sea contrarracional porque el hombre no busca el mal en sí, habrá sus excepciones, claro, sino que siempre el mal se disfraza de una especie de bien. El hombre hace el mal buscando un bien o un placer que hay por detrás, ejemplo, fumar, los atentados terroristas buscan defender su religión, etc. Con esta quizá ya no planteamos más preguntas, ¿vale? Bueno, voy a responder brevemente porque lo bueno, si breve, 2 veces bueno, y lo malo, pues 5 veces más, por lo menos, ¿no? Bueno, el tema este de si, bueno, el tema del castigo divino, bueno, la Escritura parece, a veces, algunos actos están definidos como castigos divinos, pero eso no quiere decir que a partir de ahí tengamos que decir que todas las cosas malas que suceden son automáticamente castigos. Es verdad que, la misma condición de sufriente del hombre, esta posibilidad de sufrir, está vinculada con el pecado original, pero bueno, esto son cuestiones de fe, se lo dejamos a los colegas de la Facultad de Teología. Ciertamente hay un misterio ahí, ¿no? Y la verdad es que uno lo experimenta también notando como de algún modo el mal se va de las manos, bueno, pues de hecho pasa en la vida que los hijos acaban, por ejemplo, si los padres tienen una enfermedad que se puede transmitir, a veces transmiten esa enfermedad a los hijos y sobre todo es grave si lo han adquirido esa enfermedad culpablemente. Bueno, pero en todo caso, eso no haría a Dios injusto porque lo que nunca han dicho los cristianos es que los niños van a ir al infierno por la culpa de Adán, ¿no? No es suficiente para un castigo eterno, ¿no? Para el infierno. De todos modos, claro, el dejar del todo impune el mal también sería, no sería del todo coherente, ¿no? Por eso remito a la explicación brillante que da Benedicto XVI en esa carta. Y sobre el tema este de cómo el bien está mezclado con el mal, yo creo que es verdad lo que dice Verónica y no quería contradecir eso. Lo que yo quiero decir es que es un cierto contrasentido, no es que sea un total contrasentido. Claro que el que roba sabe muy bien lo que está haciendo y ve muy bien el sentido. Es que a mí me viene muy bien el dinero que tú tienes en tu bolsillo, tenerlo en el mío. Él, naturalmente, para construir su acción necesita encontrar un sentido y, por lo tanto, encontrar un bien. Pero esa persona que está buscando un cierto bien, que es el bien de enriquecerse, está perdiendo de vista un bien mucho más interesante para él, no solo para la persona perjudicada, sino lo que está queriendo decir Sócrates con aquello de que es peor cometer una injusticia que cometerla, es que el más perjudicado al cometer una injusticia a otro es el que la comete. El ladrón se está haciendo más daño todavía a él, porque al otro le quita unos eurillos, pero él se está quitando la inocencia, se está convirtiendo en culpable, está de alguna manera deteriorando su propia vida, porque su vida está hecha para entregarse a los demás, para contribuir a una sociedad, para poder poner su trabajo
en colaboración con los otros y construir algo mayor, que es nuestra llamada a la vida en sociedad. Y bueno, eso es el ser humano, ese es el sentido del ser humano. Al robar estás yendo contra ese sentido. En ese sentido fuerte quería decir yo de que hay una especie de contrarracionalidad, contrasentido. Estás traicionando tu identidad humana. Naturalmente, a costa de un pequeño sentido, ¿no? A costa de una cierta racioncita, ¿no? Oh, sí, es una buena razón quedarme con dinero, pero a costa de eso estás perdiendo tu alma. Bueno, yo creo que ya deberíamos dejarlo, ¿no? Para no pasarnos de la hora que habíamos prometido. Víctor, no sé Sí, pues si... nada, pues muchas gracias David y muchas gracias a todos los que han participado en esta conferencia. En fin, el tema es para seguir. Yo les invito, porque creo que lo retransmitiremos también telemáticamente, les remito a la jornada de filosofía que celebraremos en abril en nuestra facultad sobre el mal, que como suele ser habitual, habrá gente de mucho calado para reflexionar sobre quizá uno de los mayores misterios que envuelven la realidad, ¿no? La realidad humana y la realidad, porque el mal, que desde luego brota fundamentalmente de la libertad, pero afecta al universo entero, por ejemplo, a la naturaleza, ¿no? El mal es muy poderoso también, aunque efectivamente es más poderoso el bien, ¿no? Muchas gracias, buen verano a todos, ¿eh? Un placer haber estado con ustedes. Buenas Gracias tardes. a todos.